Lo primero que vamos a ver entonces es que hay un problema de ignorancia con respecto a lo que significa ser templo de Dios. Dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo está diciendo en la primera frase: ¿no saben esto? Y es interesante el verbo que usa el apóstol Pablo, porque no solamente está diciendo parece que ustedes no saben, sino que también está usando como un recurso medio irónico: ¿o acaso no quieren saber? Podría decirse así también. Porque sin duda que ahí en la iglesia de Corinto había gente que sabía, pero vivía como si no lo supiera. Lo que está diciendo este pasaje: nosotros somos templo de Dios. Quien habita en nosotros es Dios. Hemos sido llamados a ser casa de Dios. Dios decidió no habitar en casa hecha de ladrillo, sino habitar en nosotros. El verbo que usa Juan es tabernaculizar. ¡Epa, qué difícil! ¿Sí? Pero significa que el Señor hizo su morada en nosotros. Y va a seguir diciendo esto el apóstol Pablo, porque pareciera que la iglesia de Corinto viviera de una manera inconsciente, en no entender la dimensión de lo que significa que Dios haya decidido morar en nosotros. Miren lo que va a seguir diciendo. ¿No sabéis, nuevamente en el capítulo 6, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis? ¿Ven? Nuevamente apela a esto de la ignorancia, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis? Acá está nuevamente, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y empieza a hacer un énfasis: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, en lo exterior y en lo interior, los cuales son de Dios. Hay veces que vivimos una especie de gnosticismo, que es con lo que se enfrentaba el apóstol Pablo en ese tiempo. Era una secta que decía que solamente importa lo que hagamos con el espíritu, pero con el cuerpo podemos hacer cualquier cosa. Pero esto es como si viviéramos una esquizofrenia espiritual, en donde cuando nosotros llegamos a la iglesia, cantamos, alabamos, adoramos, pero cuando salimos vivimos una realidad totalmente distinta. Acá alabamos, pero como dice Santiago, con la misma boca insultamos y deshonramos a la gente. Esto es vivir sin ser conscientes de quién habita en nosotros. Y me gusta lo que va a decir el apóstol Pablo, porque va a utilizar una palabra sumamente importante que le vamos a dar relevancia en esta noche, y es templo. Para los judíos, inclusive para la iglesia de Corinto, cuando el apóstol Pablo les estaba escribiendo: ustedes son templo, los oidores sabían muy bien lo que era el templo. Y muchos de ellos sabían que en el templo había que guardar decoro, respeto, como a nosotros. A nadie se le ocurriría empezar a insultar aquí. Pero resulta que en ese tiempo guardaban mucho el decoro en el templo, pero cuando salían hacían cualquier cosa. Y el apóstol Pablo, utilizando esta palabra templo,
yo quisiera que profundizáramos en el significado de esta palabra. Cuando la Biblia utiliza esta palabra templo, lo relaciona con diferentes cosas. Lo relaciona con el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan en una oportunidad que el Señor se acerca al templo y va a decir ¿qué? ¿Que ese templo se podía destruir? ¿Hablaba de ese templo? ¿Edificio? No. Si este templo se destruyera, yo en 3 días lo reedificaría. Estaba hablando de su propio cuerpo. También, cuando se habla de templo en la Biblia, hace relevancia con respecto a la iglesia local, cuando les dice, o no sabéis que sois, que son ustedes. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Ustedes son templo. También se está refiriendo a la iglesia local. En Efesios va a decir, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Es decir, que la iglesia universal de Jesucristo va creciendo con piedras vivas que somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero también se relaciona con nuestro cuerpo, ¿sí?, individual en cada uno de nosotros. Por eso creo que es importante que podamos hacer un viaje en el tiempo y ver lo que era el templo en ese entonces. Y de ahí vamos a sacar enseñanzas de todo lo que significa que nosotros seamos templo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Usted ahora tiene que prestar atención. Van a ser 5 minutos donde vamos a hacer un viaje al templo de Salomón. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió pues de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición,
y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines. Y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Es interesante ver todo esto porque cuando el apóstol Pablo está utilizando la palabra templo, ustedes son templo, él va a utilizar la misma palabra con respecto al templo de Salomón. Él está diciendo que todo aquello, ¿sí?, era sombra de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y todo lo que hemos visto del templo de Salomón tiene significado para nosotros como templo. Lo primero que quiero que veamos es los planos del templo. Si usted puede buscar Primera de Crónicas, capítulo 28, no vamos a ver todos los versículos, pero es interesante todo lo que dice con respecto a los planos. Primera de Crónicas 28, versículo 11, dice: entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras, lugar de propiciatorio, todo lo que tenía en mente para los atrios. Después va a decir con respecto al servicio de los levitas, de los sacerdotes, de los utensilios, de las lámparas, de los candelabros, absolutamente todo. Todo el Señor se lo dio a través de David. ¿A quién? A Salomón. Y miren lo que va a decir el versículo 19, que es clave. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Es interesante que con respecto al templo, las medidas, el peso, los materiales, el diseño, las dimensiones, los instrumentos, las personas, el servicio, todo fue diseñado por Dios. Y como iglesia tenemos que entender que todo lo que Dios quiere para la iglesia está diseñado por Él. Es interesante que hoy por hoy, como iglesia, nosotros no podemos inventar una visión para la iglesia. ¿Por qué? Porque la visión está dada por el Señor de la iglesia. ¿Qué mayor visión que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El Señor se encargó de dar una visión para la iglesia. ¿Por qué vamos a inventar una? Caemos en un peligro cuando nosotros como templo, como casa de Dios, queremos inventar. Podemos terminar trayendo, como pasó en la antigüedad, fuego extraño
y hacer cualquier cosa, porque el Señor planeó detalladamente cada diseño. Quería que la iglesia, que el pueblo de Israel supiera cómo es el modelo para adorar al Señor. Y nosotros debemos respetarlo. Algo que vimos también eran las medidas. Y las medidas también hablan de cosas que tenemos que tener en cuenta como casa del Señor. Las medidas, no sé si usted les prestó atención, decía que era de 60 codos de largo, era de 20 codos de ancho y era de 30 codos de alto. Hay un detalle importante acá, que el Señor estableció medidas para el templo que tienen que ver con la altura, con la anchura, con la profundidad, con el largo, con todo. Porque el Señor está interesado que nosotros también, como casa de Dios, crezcamos integralmente. Dice el Señor, templo por excelencia, que Él crecía, ¿cómo? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor no tenía un crecimiento desbalanceado. Y lo mismo está esperando de nosotros como templo, como casa de Dios, que podamos crecer integralmente, inclusive en la misión de la iglesia. Tenemos que crecer con todos los pilares de una manera ordenada y equilibrada. No podemos crecer solamente en la enseñanza y nos olvidamos de evangelizar. Eso no estaría bien. No podemos olvidarnos de orar. No podemos olvidarnos de discipular. Los pilares van creciendo de una manera integral y equilibrada. Pero son interesantes también los números. En primer lugar, 60 codos de largo. Hay algunos números que tienen mucho significado en la Biblia y lo vimos un poquito con el tabernáculo. El número 6, ¿alguien se acuerda qué simboliza un poco en la Biblia? El hombre, la humanidad, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando se le agrega el 0, cuando esto se convierte en decena, está refiriéndose no solamente a un hombre, sino a toda la humanidad. Porque el largo de la casa está representando el alcance de la obra de Cristo. El alcance de la obra de Cristo tiene que ver con toda lengua, con toda raza, con toda nación, sin importar la condición del ser humano. Ahora, la entrada de la casa, el ancho, es 1/3 de la longitud. ¿Ven? Porque esto nos habla de algo interesante. Nos habla de que a pesar de que el Señor ha muerto por todo el mundo y el alcance de su salvación es para todos, la puerta es estrecha. Y esto debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque corremos riesgo como iglesia, porque así somos los seres humanos, de querer hacer lo ancho de lo que el Señor estableció que es estrecho, y queremos hacer estrecho lo que el Señor estableció que es ancho. Como iglesia no podemos olvidarnos que el ancho, la puerta, la única puerta para entrar a ser pueblo de Dios y templo es Jesucristo. Ahora, es muy interesante también la altura. El número 30 en la Biblia representa, algunos se imaginan qué puede representar. ¿Quién está por cumplir 30? Ahí hay un mentiroso por ahí que... Muy bien. Ahora, el número 30 en la Biblia representa madurez. Los levitas tenían que llegar a esta edad para poder ministrar inclusive en el templo. El mismo Señor Jesús a los 30 años comenzó su ministerio. Habla de una edad de madurez. Y qué interesante que lo que está esperando el Señor con respecto a la iglesia en la altura es la estatura de un varón perfecto, que es Jesucristo. El Señor lo que está esperando de su iglesia es que crezca a la estatura de Cristo.
Tal vez usted diga, bueno, voy a procurar andar yo en Cristo lo mejor que pueda y estar bien y llegar a la estatura del Señor. ¿Eso está bien? Está bien. Está bien que usted procure crecer a la imagen de Jesucristo. Pero lo que está diciendo aquí la palabra, y lo dice el libro de Efesios también, ¿se acuerdan? El libro de Efesios dice, para que podamos comprender la altura, la longitud, lo ancho y la profundidad del amor de Cristo, ¿junto con quién? Con todos los santos. Porque la estatura de la plenitud de Cristo la logramos como templo con todos los santos. Si yo solamente procuro en mi casa y no me congrego y no estoy en comunión con los hermanos, procuro crecer solamente yo a la estatura, pues no voy a llegar a entender toda la dimensión, porque la dimensión que el Señor quiere que nosotros tengamos es en todos los sentidos. Y eso se hace con todos los santos. Algo que también vimos recién son las divisiones del templo. La casa que el Señor mandó a construir está dividida en el atrio, ¿sí? Que es esta parte, aquí que está el lugar santo y allí el lugar santísimo. En el atrio, ¿sí? En el atrio encontramos ¿qué? Ahí está el altar del sacrificio. ¿Esto de qué nos habla? Que como iglesia, lo primero que cualquier persona debería encontrarse es que como iglesia priorizamos el sacrificio de Cristo. No hay algo más importante que predicar el Evangelio. Jesús crucificado, muerto y resucitado, es el mensaje prioritario. Hay iglesias que están cayendo en el humanismo y esto no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que lo principal, la fachada de la iglesia, apenas entras, te encontrás con ¿qué? Con Jesucristo, con su sacrificio. Esto es lo prioritario y también nos enseña que como iglesia debemos entregarnos en sacrificio vivo al Señor. Lo segundo que te encontrabas era que se le dice ahí en la Biblia un nombre bonito, se le da el mar de bronce, ¿sí? Es tremendo lo que esta figura, una belleza. ¿Esto qué simbolizaba? Bueno, exacto, había agua, muy bien. El mar de bronce era el lugar donde los sacerdotes, ¿qué hacían? Se lavaban. ¿Para qué? Para oficiar también el ministerio. Imaginen cómo quedaban luego de haber sacrificado al animal, quedaban un poco ensangrentados, ¿no? Ahora, no había quitamancha en ese momento, así que no. Ahora, qué importante esto, porque antes de oficiar el ministerio, lo que ellos hacían era lavarse. Esto es sumamente importante porque como iglesia debemos entender algo, que nosotros hay veces que queremos servir sin limpieza. Y el servicio es posterior. El servicio no nos limpia. Lo que nos limpia es la sangre del Cordero y el lavamiento a través de su palabra. No hay otra cosa que nos limpie. El servicio es una consecuencia de esta limpieza. Y como iglesia nosotros debemos entenderlo a esto. Ahora, no solamente esto. Estaban las 10 basas, ¿sí? Que están allí, hay aquí y del otro lado. De acá yo las veo, ustedes no las van a poder ver de ahí. Están del otro lado. Ahora, estas son interesantes porque aquí se lavaban los sacrificios también. Esto nos habla de que no solamente debe ser limpio
el que ofrece, sino que también debe ser limpio lo que ofrezco. Al Señor no podemos caerle, ¿sí?, con algo manchado, algo sucio, algo cojo, algo tuerto, algo muerto. Al Señor se le entrega lo mejor. Y hay veces que nosotros como ofrenda traemos lo último al Señor. Al Señor hay que darle la excelencia, hay que darle lo mejor, sea lo que sea que hagas. Si vas a preparar un mensaje, tenés que ¿qué? Dar lo mejor. Si vas a preparar una clase o algo para los niños, tenés que dar ¿qué? Lo mejor. Si vas a preparar un ministerio o una canción o lo que sea, lo mejor. Todo lo mejor al Señor. Y debe estar limpio lo que ofrezcas, sin motivaciones erradas, porque el Señor ve el corazón. Ahora, me llama la atención algo y quiero que me acompañes al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Está a la mitad de la Biblia, más o menos para los que están ahí buscando por Génesis. Es muy interesante que estas fuentes para lavarse están al principio en el atrio y no están allá adentro. Porque cuando yo quiero entrar en intimidad con el Señor, y creo que todos queremos intimar con el Señor y conocerle más, hay veces que nosotros pensamos que puedo entrar y me mando al lugar santísimo, entro de una. Y hay veces que nos olvidamos con quién estamos tratando. Me encanta lo que dice Eclesiastés 5, versículo 1. Vamos a ir despacio con este versículo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué quiere decir guardar el pie? No meter el pie apresurada y descuidadamente. No adelantarse con demasiada facilidad. Entrar un poco en conciencia. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca. A veces uno viene con la inercia de la religiosidad y viene y se larga a orar todo, y tal vez sea como ese fariseo hablando consigo mismo. Y no fue ni siquiera una oración. Hay un contraste en esta oración que hace el fariseo con el publicano, ¿no? Era mucho más consciente el publicano delante de quién estaba. Ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Y miren, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Hay veces que nos olvidamos de esto. El Señor Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es distinto, es diferente. Vos estás en los cielos, nosotros estamos en la tierra y somos tierra. Y esto no significa que no podamos acercarnos con libertad al Señor, pero que la familiaridad con el Señor no nos haga perder el temor y la reverencia, porque estamos delante del Dios Todopoderoso. Y esto hay veces que no somos conscientes como iglesia. A ver, cuando alabamos aquí al Señor, no son simples canciones. Y lo que hace que una alabanza sea mejor o no es la cantidad de instrumentos que hay allá, no es la marca del teclado, ni la definición de los parlantes. Lo que hace mejor o no la alabanza es el corazón, es si es en espíritu o es en verdad. Porque acá podemos establecer un montaje que a usted le encante, pero necesitamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Esto trasciende las formas, trasciende la cantidad de gente, trasciende cómo lo hagamos.
Y el Señor quiere que seamos conscientes de esto. Cuando el Señor está estableciendo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, de alguna manera Él está diciendo: yo quiero que ustedes me adoren integralmente, porque el atrio nos habla de lo que hacemos con el cuerpo, la fachada, lo que se ve. El lugar santo tiene que ver con nuestras emociones, sentimientos, con el alma, con un aspecto más profundo. Y el lugar santísimo tiene que ver con el espíritu, con lo que hacemos desde lo más profundo del corazón. Ahora, en el lugar santo se ve borroso, pero le he ayudado ahí, miren, ¿ve? Aunque no crean, no hay una imagen buena del lugar santo, del lugar santísimo. Vamos a tener que algún dibujante hacer algo bonito. ¿Con qué nos encontramos ahí? Con los panes de la proposición. Esto nos habla de que como iglesia nosotros tenemos que priorizar la comunión. Y díganme si esto no tiene que ver con el alma, con las emociones, con los pensamientos. La comunión con el Señor y la comunión entre nosotros. Eso es algo que como iglesia debemos tenerlo muy presente. También allí están los candelabros. El candelabro, ¿qué piensa que representa? Eran 10 candelabros. La iglesia, muy bien. Pero ¿y para qué sirve un candelabro? Para iluminar. Si no tiene algún sentido. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almud. Sino sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Eso es lo que enseñó el Señor. Por lo tanto, nosotros como iglesia, ¿tiene algún sentido ser iglesia si no damos luz? No. Ahora, todas estas lucecitas están unidas al tronco central del candelabro. Es que unidos brillamos más. Usted dirá: bueno, pero es que yo puedo ser luz solo, no necesito de nadie y me aíslo y... No, el candelabro nos habla justamente de esto. Que tenemos que brillar unidos. Pero ¿saben qué me gusta también de esto? ¿Cuántos candelabros había en el templo? 10. Y de alguna manera representa ¿qué? A las iglesias. ¿Qué diferencia hay entre un candelabro y el otro? Me encanta esto, porque el Señor cuando ve a las iglesias, no es que vea una y dice: esta es mejor. Y ve a la otra, esa no. No, el Señor las ve a todas iguales, de oro. Y usted dirá: y no importará no, los 10 no había un candelabro que tenía 25,000 llamitas. No, todas tienen 7. Y son los 10 iguales. Es que ante el Señor lo que importa es la profundidad de la iglesia. También nos encontramos allí con el altar del incienso. Esto significa o representa de alguna manera la oración de la iglesia, la alabanza, la adoración al Señor. Como iglesia no podemos olvidar ¿qué? La oración. Esto es sumamente importante. Y usted dirá: bueno, pero yo oro siempre en mi casa, yo oro por los alimentos y... Bueno, pero es que acá no se está hablando de una oración individual, se está hablando de una oración colectiva, comunitaria. Y el Señor nos llama a esto. Yo quiero desafiarlo a esto para este año. En la iglesia todos los meses tenemos una reunión de oración. ¿Sí? Agéndelo, involúcrese, porque es importante orar juntos.
Anóteselo. Yo sé que aquí hay algunos que los martes a las 7 de la tarde están trabajando, ¿verdad? Hay muchos que están trabajando ese horario. Pero si no está haciendo nada y está viendo una serie de Netflix en su casa o está sentado abajo de la palmera, no sé, véngase a orar. Porque hay veces que hay compromisos laborales, pero hay veces que simplemente no estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y necesitamos orar juntos. El incienso del templo de Dios, las oraciones de los justos. Y allá adentro, en el lugar santísimo, nos encontramos con ¿qué? Hemos hablado cuando vimos la serie del tabernáculo del arca del pacto. ¿Qué representa el arca? La tarta no, esa es la de jamón y queso. ¿Sí? El arca representa a Jesús mismo. Era de madera, por dentro, por fuera, pero toda cubierta oro. Representa la humanidad y la divinidad de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo tiene la preeminencia en la casa de Dios. El arca del pacto era conocida como el arca del testimonio también. ¿Por qué? Porque adentro tenía, ¿qué? Las tablas de la ley. Entonces, esto nos habla de que cada uno de nosotros, como templo de Dios, en lo más profundo de su corazón, tiene que tener la palabra de Dios. La preeminencia de la palabra, la obra regeneradora del Espíritu simbolizada en la vara de Aarón y a Jesús en el corazón simbolizado en el maná. Jesús es la autoridad máxima en este lugar. Cuando construyeron el tabernáculo, lo primero que hicieron fue el arca. ¿De qué sirve todo esto si no está el arca? Esto nos habla de que no importa lo que hagamos como iglesia, si Jehová no edifica la casa, todo es en vano. Jesucristo es lo primero. ¿Y vieron qué bonito? En la entrada, cuando uno llegaba y veía el templo, se encontraba con la puerta, ¿no? ¿Que representa a quién? A Jesús. Pero cuando uno iba entrando en lo más profundo, ¿con qué se encontraba? También con Jesús. Jesús en la iglesia debe ser reflejado desde que la persona entra y se encuentra con un ujier que lo saluda, hasta la profundidad de una invitación para recibir el Evangelio cuando nos conocen más profundamente. Jesús debe estar en todo. Si incursionan en todos los ministerios de esta iglesia, tendrían que encontrar a Jesús, porque es lo más importante. Sin Jesús, nada tiene sentido. El velo del templo nos recuerda que nosotros antes no podíamos acercarnos a Dios, pero el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros un reino de sacerdotes. Y esto tiene que ser valorado en cada uno de nosotros. Esto tiene que tener preeminencia, es un regalo divino de parte del Señor. Usted no necesita que acercarse a mí para que yo interceda por ustedes. Eso no significa que no voy a orar por ustedes. Pero cada uno de nosotros tiene una libre entrada ante el trono de la gracia. Y hay que valorar esto regalado por el Señor. El pórtico del templo, ¿lo ven allí? Qué obra preciosa, ¿no? Lo que hace el Señor. Este es el pórtico del templo y estaba en el atrio. Esto es fácil. ¿Qué representará el pórtico, que es la puerta?
La puerta representa a Jesús mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare hallará pasto. Solamente el que haya pasto solamente es el que entra por la puerta. No puedo encontrar verdadero alimento y verdadera paz si yo entro por otro lado. Y también nos habla que la manera de entrar a la iglesia, la manera de ser pueblo de Dios, familia de Dios, ¿cuál es? Entrando por la puerta. Como iglesia no podemos decir que hay otras puertas, porque la única puerta es Jesucristo. Ustedes verán allí que están las columnas, ¿no?, del templo y del atrio. ¿Ven? Cuando juntamos los significados Jaquín y Basán de estas columnas, lo que significa es que Dios es nuestra fortaleza. Esto es importante porque la gente que no conoce al Señor no puede ver la profundidad que hay adentro del templo. Pero sí puede ver ¿qué? Me encantan los truenos. En serio. Ahora, esto es importante. No tengan miedo de los truenos, Esto es importante porque como iglesia debemos representar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En medio de tanta inestabilidad de nuestra sociedad, la iglesia es columna. Y es lo que debe ver la gente desde afuera. La gente desde afuera no puede ver nuestra fe. ¿Cómo hace para ver nuestra fe? Ve nuestras obras. Y de esa manera nosotros reflejamos nuestra fe. La gente desde afuera tiene que ver nuestro amor. La gente desde afuera tiene que ver nuestra integridad. La gente desde afuera, ¿se acuerdan del tabernáculo? Estaba rodeado por lino. Y dice el libro de Apocalipsis que el lino son las obras de los justos. La gente desde afuera tiene que ver nuestra pureza, nuestra blancura, lo tiene que ver desde afuera. Porque en la profundidad no pueden ver. ¿Qué están viendo de nosotros como iglesia? ¿Qué ven de usted en el trabajo? ¿Qué ven de vos en la escuela? ¿Cómo hablas? Ese es tu lino, esa es tu fachada desde afuera. Y puede ser que por eso hay gente que no quiere entrar. Tienen que ver nuestras buenas obras. La salvación no es por obras. Pero hay veces que pareciera que nos hubiéramos olvidado de ellas. Las obras son una consecuencia del Hijo de Dios. Y el Señor las preparó para que camináramos por ellas. Miren, esto es hermoso, miren. Las ventanas. ¿Quién prestó atención al video? ¿Cómo eran las ventanas? Eran grandes por dentro, ¿sí? Y chiquitas por fuera. ¿Saben de qué nos habla esto? Nos habla, vamos a buscar un versículo. Acompáñenme a Juan 3, el Señor lo explica de una manera maravillosa. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3. El Señor está hablando de Nicodemo, con Nicodemo, y esto es importante porque nos habla, esta palabra de las ventanas, nos habla de que nadie puede entrar en relación con Cristo entrando por la ventana. Hay muchas ventanas y hay una sola puerta. Hay veces que yo quiero entrar en relación con Cristo entrando por la ventana de la religión o entrando por la ventana de la denominación o entrando por la ventana de la familia, del apellido, de los estudios. Y esto no es así.
La única entrada y puerta para conocer a Jesucristo es ¿quién? Jesús mismo. Y mira lo que va a decir. Versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Saben qué? Solamente cuando sos hijo de Dios y sos iglesia, podés ver el reino de Dios. Pero hay que nacer de nuevo. Hay veces que podemos confundirnos, pensar que por venir todos los domingos aquí y estar en una congregación, es que soy parte del reino. Pero esto no es así según lo que dice el pasaje. Lo que nos está diciendo aquí es que yo debo entrar en relación con Cristo, entrar por la puerta y desde allí dentro entenderé todo. ¿Saben por qué? Porque si no te vas a preguntar lo siguiente: ¿por qué cantan así? ¿Por qué ofrendan? ¿Por qué escuchan la palabra? Todo tiene sentido cuando mis ojos espirituales son abiertos y no estoy viendo desde la ventana y no puedo ver la realidad espiritual de lo que es la iglesia. Esto te va a parecer locura si no. Fíjense, luego están los aposentos, me voy a apurar aquí. Es donde se guardaban los tesoros, todos los tesoros, y donde se cambiaban las vestiduras los sacerdotes para oficiar el servicio. Todos los tesoros eran para llevar adelante el servicio. La iglesia tiene sus propios tesoros para valerse del servicio. Algo que vemos también es el revestimiento interior. ¿De qué estaba cubierto todo adentro? De oro. ¿De qué nos habla esto como templo de Dios? Nos habla de que, es importante esto, era madera y luego revestida con oro. La madera nos habla de la humanidad, pero el oro nos habla de la justicia de Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús te ve a vos, cuando Dios te ve, no ve madera. ¿Qué ve? Ve oro. Ha sido revestido por la justicia del Señor. Está siendo formado Jesucristo. Y podríamos, miren, no da el tiempo para todos los detalles. Aquí hay grabados, ¿ven? Habían grabados de calabazas, habían grabados de palmeras, todo con su significado, flores, es hermoso. Esto tiene que ver con que el Señor no solamente quiere nuestra salvación, quiere que nosotros seamos santificados, quiere formar a Cristo en todo su esplendor, quiere que echemos raíces profundas como una palmera, que hayan frutos de arrepentimiento, que eso, si pudiéramos estudiarlo, nos habla un poco de las calabazas, flores que son el fruto de la vida resucitada. Esto debe verse en nosotros como hijos de Dios. El piso, ¿de qué era el piso? ¿Saben de qué era el piso? De oro. ¿Saben de qué nos habla esto? Que todo lo que nosotros hacemos delante de la presencia del Señor es terreno santo. Cuando vos estás dentro de un ministerio, es oro purísimo. Cuando te encontrás con un llamado del Señor, esto es santo. El Señor le dice a Moisés: Moisés, no te acerques, porque el lugar donde estás es tierra santa. Hay veces que nosotros apresuradamente nos metemos en compromisos y en servicios y
con mucha devoción tal vez o emoción. Pero hay que quitarse el calzado porque es santo. Es santo. Cuando Andrés recién estaba sirviendo al Señor aquí y estaba tocando la batería, no estaba simplemente tocando la batería. Estaba en tierra santa y lo tiene que entender. Como todos nosotros. No es cualquier cosa. Cuando usted, hermano, está pasando los símbolos, no está simplemente caminando con una bandeja. Es tierra santa. Esto es sagrado. Cuando usted entra en el matrimonio, no está simplemente entrando a un pacto legal, está entrando a terreno sagrado. Por eso Eclesiastés dice, pará. Pensá, meditá. Por eso todo este camino, purificate, limpiate, mirate en el espejo de la palabra. No ofrezcas sacrificio de necios, porque es tierra santa. Querido, no es más importante el que yo esté predicando acá que el que vos estés dando una clase de niños. Para las dos cosas es tierra santa. Estamos delante de Dios antes que de los niños y antes de una congregación. Por eso, quita el calzado, porque está Dios acá. Señor, si nos hicieras entender y abrieras nuestros ojos para entender que estamos delante tuyo. Acá no podría haber nadie o dos personas y este lugar sigue siendo santo porque Dios está aquí cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. La dimensión es tremenda y quiero terminar en necesidades urgentes que tenemos como templo de Dios. Voy rápido aquí. Pero todo esto es para que nosotros entendamos la dimensión de lo que es ser casa de Dios. Lo primero que tenemos que hacer, y este versículo me encantó, es haga silencio. ¿A qué me refiero con esto? Habacuc capítulo 2, versículo 20 dice: Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hay veces que nos acercamos al Señor y somos prontos para hablar. Y siempre tenemos algo que decir. Pero mientras preparaba este mensaje, este punto fue como un quiebre. Y es como que tuve que parar y dejar de escribir y decir, tenemos que hacer una pausa y entender delante de quién estamos. Salga de la ignorancia. Dice la palabra, ¿o ignoran acaso que son templo del Espíritu? El salir de la ignorancia nos va a ayudar a algo. Saben que en la historia del templo, el templo fue saqueado por el rey de Egipto. ¿Quiere librarse de que el enemigo que ha venido a matar, robar y destruir le haga daño? Salga de la ignorancia. En el tiempo de Manasés, el templo fue lleno de idolatría. Salga de la ignorancia, porque su templo, tal vez en lo más profundo tenga ídolos. Salga de la ignorancia. En el tiempo del rey Ezequías, abrió los tesoros del templo a intrusos. En ese templo sagrado hay tesoros que el Señor te ha dado. ¿Sabes? Uno de los tesoros es tu sexualidad. No podés abrir un tesoro tan sagrado a intrusos. Que Jehová esté allí. En una oportunidad el templo fue quemado, destruido, en llamas. Salga de la ignorancia.
salga del doble ánimo. ¿Sabe? Algo que vemos en la historia del templo es inestabilidad. Adoraban a Dios, no lo adoraban, ponían ídolos, lo sacaban. Hermanos, este año no puede ser un año de inestabilidad. Defínase por adorar a Dios y a nadie más. Y algo que estoy seguro que el Señor quiere con cada uno de nosotros: purifíquese. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró en el templo? El Señor se airó. Hay que ver al Señor Jesús enojado, ¿no? Y sacó un látigo y tiró todo. ¿Por qué? Porque dice: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El Señor se airó, se enojó, porque no fue el propósito para el que te creó. ¿En qué has convertido tu templo? Yo he puesto aquí algunas cosas. Tal vez hemos convertido nuestro cuerpo, nuestro templo, en una cueva de malos deseos, en una cueva de odio, en una cueva de amargura, en una cueva de rencor, en una cueva de vicios, en una cueva de alcohol, de drogas, de tabaco, en una cueva de pornografía, en una cueva de relaciones sexuales ilícitas y cuántas cosas más. Y el Señor dice: yo soy el único que puede purificarte, porque nosotros queremos ser los que limpiemos. Pero ¿saben qué? Tenemos una actitud débil para purificar. Y sacamos lo que nos conviene. Pero cuando entra el Señor y purifica, destroza. Deja que el Señor entre y purifique, aunque sea grande la pérdida. Imagínense todo el dinero que perdieron en ese momento los cambistas en el templo. Pero el Señor entró y destruyó todo. Ha sido creado como templo para adorar a Dios, para nada más. Y el Señor tiene que entrar en el atrio, en tu cuerpo, y limpiarte, en tus emociones más profundas y limpiarte. Y si acaso no conoces a Jesús, debe entrar en la profundidad de tu espíritu, soplar aliento de vida y plantar el arca del pacto, que es Jesucristo mismo, y darte vida. Si no, nuestra vida no tiene sentido. Tenés que tener un celo santo. Es lo que vemos en el Señor Jesús al ver su casa. Hay veces que tenemos celo por cualquier pavada, hermanos. Hasta por un equipo de fútbol, o cuando tocan nuestro nombre. Cuando se toca el nombre de Jesús y la iglesia de Jesucristo, debemos tener celo. Es una pasión desbordante por Jesús. Y el amor a Jesús lleva en paralelo un odio al pecado. No puedo servir a dos señores. No puedo caminar en dos caminos. Si acaso digo amar al Señor, pues entonces odio al pecado. Y no significa que no vas a pecar. Significa que va a dolerte en el corazón. Vas a ser pronto para el arrepentimiento. Y en último lugar, una necesidad urgente es presencia de Dios. Y termino con un versículo. No hemos leído, es tan rico la construcción del templo, pero llévame anda a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11, y es cuando termina la construcción del templo. Y mira qué hermoso esto. Porque todo lo que se había construido material iba a tener una culminación. Primera de Reyes 8:10. Quiera que el Espíritu pueda revelarte la profundidad de esta palabra. Dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube,
porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Wow! Todo cobró vida por la presencia del Señor en la casa. ¿Qué sería de este cuerpo material si acaso el aliento de Dios y su presencia no soplara en nuestra vida? Nada tendría sentido. Esta iglesia no tiene sentido si acaso la presencia del Señor no hace su despliegue. ¿Ves? Los ministros, los sacerdotes, lo humano no era importante, tuvieron que salir. Porque lo más importante es Jesús. No hay nada más importante que Jesús. Tenés que ser celoso de su presencia. Nada puede apasionarte más. Tenés que buscar la presencia de Jesús, como el siervo busca y desea presencia. Eso es lo que necesitas vos. Nada, ninguna presencia se compara a la de Jesús. Acá podría faltar cualquier persona, pero Jesús hace la diferencia. Él no puede faltar. Es una necesidad urgente. Te invito a que podamos orar para terminar. Hoy, Señor, queremos clamar a ti. No es simplemente, Señor, una oración. Es un ruego, es un clamor reverente, Señor, pidiéndote primeramente perdón. Perdón por ser tan ingenuos e ignorantes y no entender que estamos delante de tu presencia. Queremos rogarte por una iglesia que tema delante de tu presencia. Queremos rogarte por una iglesia que entienda que donde esté siempre vos estás mirándola. Anhelamos una iglesia celosa de buenas obras, Señor. Clamamos por mayor gracia, pero también por mayor santidad. Clamamos por una iglesia pronta para el arrepentimiento y el quebrantamiento. Rogamos por una iglesia pura, dependiente del Espíritu Santo, obediente a tu palabra y apasionada por Jesús. Clamamos, Señor, por una iglesia llena de tu Espíritu, llena de tu presencia. Rogamos, Señor, que abras nuestros ojos. Rogamos salir de la ceguera y poder contemplarte glorioso, sentado en tu trono, y como iglesia cayendo humillados ante ti. Salí a nuestro socorro al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.